Muy bien, ¿cómo andan, queridos amigos? Y bueno, ya está una excelente visita, amigo de la Amazonia ecuatoriana. Nos viene a visitar aquí a la Iglesia Cristiana Evangélica en Comandante Andresito. Es misionero, pero no de la provincia de Misiones, sino que es pastor y misionero. Y ya nos va a explicar un poquito para que la gente entienda un poquito. Le damos la bienvenida al señor Chuin. ¿Cómo te va? Muy buenos días y bendiciones. Y gracias por estar aquí en el canal 2 de Andresito. Buenos días, un placer realmente para mí poder estar en esta mañana y poder compartir las experiencias grandes que Dios ha hecho en mi vida. Muy bien, por ahí alguien nos dice qué tipo de atuendo tiene este hermano, ¿por qué tienes así? Contanos un poquitito qué es lo que simboliza esa parte externa de lo que nosotros observamos, porque muchas veces lo que primero observamos es lo que nosotros damos como tela de juicio, por ahí no tienen ni idea de qué estamos hablando. Sí, bueno, soy ecuatoriano, de nacionalidad Shiviar. Nuestra gente, por parte cultural, usamos esta corona, que es de las aves de la Amazonía, Buenísimo. ¿no? Que Y también bueno, esto es son, como, son similares a nuestras aves acá también de la claro, zona, en sí, Tucán, por y ejemplo. usamos esto, este collar como corbata, ¿no? Como corbata y son semillas, ¿no? Son semillas de la Amazonía también. Excelente. Y más Sí. sumado a esto, Y la pintura también, que son productos de las plantas, de las raíces, lo usamos para pintar nuestro rostro. cuando hay un acontecimiento especial. Y como estás con nosotros acá, hay un acontecimiento especial. Claro, para nosotros esto es algo especial, realmente estar en este lugar es algo muy especial. Por Buenísimo. eso cuando nos presentamos en lugares como esto usamos nuestra vestimenta, nuestra forma de poner. El otro día escuchaba a un pastor y le comentaba también al pastor Aldo de que el cristiano tiene que estar siempre en excelencia, en todos los sentidos. Tendríamos que estar así vestidos los 365 días del año para reflejar el amor de Cristo en cada uno de los lugares, en el patio de nuestra casa, en el cuidado de nuestro auto, en el cuidado de nuestras mascotas, en la vida cotidiana. ¿Es así, hermano? Claro, esto también nos muestra nuestra identidad. Claro. Podemos decir que, bueno, ustedes me ven diferente, porque reflejamos lo que somos, ¿no? Somos indígenas nosotros, en este caso vengo de la Amazonía ecuatoriana, pero nosotros como hijos de Dios nos identificamos, aunque no llevamos ningún cartel, Sí, vivimos la vida de Cristo en nuestras vidas. Eso es lo que nos hace diferentes. Y qué bueno es tener el cartel siempre colocado, ¿no? Porque a veces nos olvidamos del cartel y queda por el camino. Y la influencia del mundo nos lleva a que el cartel quede colgado por ahí. No en la mayoría de los casos, pero muchas veces pasa eso. El cristiano está expuesto a eso también porque es parte de la realidad de cada uno, ¿no, hermano? Así es. En la vida cristiana muchas veces esto es lo que pasa, ¿no? Como decía, no llevamos ningún cartel escrito en la espalda o de frente para decir que somos hijos de Dios. Nuestra vida habla por sí sola, ¿no? Decía el apóstol Pablo, nosotros somos cartas abiertas y la gente ve en nuestra vida lo que realmente somos, ¿no? Veíamos ahí unas avionetas, estamos viendo imágenes que nos pasaste muy gentilmente. Lugares muy similares a este, pero contanos en qué contexto y de Quito cuánto queda en esos lugares donde fuiste a visitar. ¿Qué estás haciendo ahí? Sí, vemos unas distintas tribus o grupos de personas en el medio de la selva, porque entiendo de que llegan con la avioneta, el único medio para llegar a esos lugares. Y contanos un poquito cuál es tu trabajo y cómo nace esa pasión por las cosas de Dios y el servicio de ir a misionar, como es el término que se utiliza, ¿no? Bueno, yo conocí a Cristo a la edad de 18 años y desde ahí Dios fue mostrándome grandes cosas. Y Mateo capítulo 28 habla justamente de eso, ¿no? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y ese es el llamado que tenemos como hijos de Dios, de llevar la palabra de Dios a las comunidades. Uno de los desafíos grandes que tenemos nosotros como misioneros es llevar la palabra de Dios a nuestra propia gente, ¿no? Estamos de la capital a casi 10 horas de viaje por tierra, ¿no? Nosotros vivimos en un pueblo que se llama Shelmera, y desde allá está la base misionera, digamos así, porque desde ahí se puede volar hacia las comunidades del interior. Uno de los grandes lecciones que nos ha dado son misioneros que han estado hace años, que nos desafían, nos motivan a seguir predicando la palabra de Dios. Ahí podemos ver a Daniel Roger, uno de los misioneros que ha estado por más de 50 años ahí.
predicando la palabra de Dios. Entonces son desafíos que tenemos nosotros como hijos de Dios de llevar la luz, ¿no? A aquellos pueblos que están en tinieblas. ¿Qué motiva, evidentemente recién lo dijiste al finalizar tu frase, qué motiva a que una persona, a que un grupo de personas, ¿sí? Vayan a llevar la palabra de Dios en un lugar tan lejano? Yo puedo ser cómodo y sentarme en el patio de mi casa y esperar que cruce una persona y por ahí cuando tengo ganas le hablo, porque me resulta por ahí más cómodo esa situación. ¿Qué es lo que te motivó? ¿Cuál fue tu norte? ¿Quién te tuvo en cuenta para que, más allá de las cosas de Dios que son importantes, alguna persona externa, alguna persona carnal, digamos, que te motivó, o qué leíste, qué escuchaste, si se escuchaban esas historias? Y contar tu contexto. Usted venía del medio de la Amazonía, ¿no? Es así, ¿no? Claro. Bueno, nosotros, si uno quiere llegar a mi comunidad, es casi 1 hora de vuelo, ¿no? Hay que volar en una avioneta y llegar a ese pueblo. Todo esto empieza cuando mueren los 5 misioneros, ¿no? Americanos que murieron ahí en el río Puraray, actualmente la comunidad de Toñampari. Entonces, en este tiempo el evangelio no había llegado a nuestros pueblos. Pero después de la muerte de los 5 misioneros son desafiados. ¿Estamos hablando de qué año aproximadamente para tomar dimensión de lo que estamos hablando? Aproximadamente, ¿te recuerdas? Creo que desde el año 56, ¿no? Desde ahí, entonces muchos misioneros americanos fueron y continuaron la obra, ¿no? No es que los misioneros murieron ahí, quedaron, sino que las esposas empezaron a alcanzar a este grupo de guauranes. Y después de eso también el evangelio llegó a nuestros pueblos, que son los Shivia, los Achuar, los Shuar, y empezaron a llegar a todos los rincones, ¿no? Y el evangelio llegó a nuestro pueblo. Es cuando mi padre conoció a Cristo y pues él nos contó a nosotros, ¿no? Acerca de Jesús. Siempre en el idioma de ustedes. Siempre en nuestro idioma, que es Shivia. Shivia, ¿no? Okay. Y contarnos del amor de Dios, ¿no? En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero esto entendí cuando yo tenía ya 18 años, luego de haber escuchado mucho tiempo la palabra de Dios. Creo que quizás muchas personas de los que me escuchan o me ven pueden decir así, ¿no? Muchas veces pensamos que porque hemos escuchado el mensaje, porque participamos en algún evento, ya tenemos a Cristo, ¿no? Uno tiene que tomar una decisión personal, ¿no? De reconocer que somos pecadores. Y yo a la edad de 18 años recibí a Cristo, ¿no? Desde ese día yo estoy más seguro, ¿no? Y la palabra de Dios nos confirma, nos afirma eso, que el que cree en el Señor, ¿no? Y recibe en su corazón, tiene vida eterna. Eso nos motiva a nosotros, como decía, ¿no? La pregunta, ¿qué me motiva a hacerlo? Bueno, la palabra de Dios dice, salva a los que están en peligro de muerte. Veo la humanidad, veo a mi gente que están en ese peligro de muerte. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que ir a rescatarlos a ellos, ¿no? Tenemos la verdad, tenemos la palabra de Dios en nuestras manos que tenemos, es lo que nos lleva a nosotros alcanzar a esos perdidos. Hay un corito que dice, ¿qué sería de mí si no me hubieses alcanzado? ¿Qué sería de mí? ¿Sí? ¿Dónde estaría Chuy hoy si la palabra de Dios, si esos misioneros, si ese papá que te ha hablado, esos misioneros que llegaron, ¿dónde estarías hoy si él no te hubiese rescatado? Así es. Muchas veces he pensado eso, ¿no? En algunas ocasiones comentaba esto, ¿no? ¿Qué hubiera sido de mí si Cristo no hubiera llegado a mi vida? Claro, nuestro pensamiento es vivir en la selva, de caza y pesca, ¿no? Y dedicarme a la agricultura. Son pensamientos que han sembrado o crecimos con ese pensamiento, ¿no? De no ir más allá de lo que... Del día, del momento, de esa situación. Exactamente. Entonces, pero cuando uno va a Cristo, el Señor Jesús va abriendo nuestra visión, ¿no? Y mismo el amor de Dios que mora en nosotros, ¿no? Nos motiva a compartir a otros, ¿no? Para que también otros conozcan de Cristo.
qué bueno, ¿no? Y por ahí alguien nos va a decir, ¿y qué está haciendo acá en Andresito? ¿Cómo llega el hermano Chuy aquí en Andresito a la iglesia cristiana evangélica? Contanos un poquito para que la gente entienda qué pasó en ese lapso, tiempo de pandemia, quizás antes, una vinculación con una persona que ya no está, que queremos mucho, y lo seguimos teniendo en el corazón. Contanos un poquitito para demostrar nuevamente ese poder de Dios y esos planes perfectos, porque uno no lo puede entender, pero son perfectos porque provienen de Él, y que a nuestra simple realidad del día a día nos choca, pero es tan real como el aire que respiramos, ¿no? Así es. Como compartía hace unos días, todo esto es por la gracia de Dios. Realmente el hecho de estar aquí, con ustedes, compartiendo esta experiencia con Dios, ¿no? Y todo lo que nos desafía la palabra del Señor, es justamente por la gracia de Dios. Conocí a Cristo como mi Salvador personal, como decía, a la edad de 18 años, y he visto la mano de Dios guiándome, dirigiéndome, y tuve la oportunidad de conocer a nuestro hermano Jorge Parada, que está con el Señor. Se nos adelantó por un poquito de tiempo. Se nos adelantó, si no me hubiera tenido ese privilegio de poder encontrarlo y abrazarlo, ¿no? Y nuestro hermano Jorge, a través del contacto que hicimos con Néstor Valtorta, sí, también misionero por algunos años que estuvo en Ecuador, a través de él conozco al hermano Jorge Parada, y en el tiempo de la pandemia, ¿no? Había mucha necesidad, ¿no? Entonces yo compartí al hermano Néstor sobre la situación que estaba viviendo la selva, ¿no? Y entonces parece ser que él compartió también acá, y viene un apoyo para enviar ayuda a las comunidades. sí. Una ofrenda que enviaron, y pudimos comprar comida, bastante comida, y pudimos enviar por avionetas. Como ustedes pudieron ver, las avionetas son de Alas de Socorro del Ecuador. Vamos a decir ahí unas imágenes nuevamente de esas avionetas. Sí, son avionetas. Alas es una fundación, es una organización cristiana. Ajá. Que trabajan ahí con la aviación, ayudando a la gente de bajos recursos, llevando pasajeros y trayendo pasajeros. También trabajan con... Ahí estamos viendo, sí. Ahí tenemos, ¿no? Y con distintos tipos de avionetas, ¿no? ¿Cuentan con varias avionetas o se alquilan avionetas a terceros? Bueno, son por ahora, por escasez de pilotos, a veces tienen que contratar otras aerolíneas, otras compañías para cubrir la cantidad de demandas de vuelos que hay a veces, ¿no? Increíble, ¿no? Entonces, ¿cuántos kilos lleva y después seguimos, cuántos kilos lleva o cuántas toneladas? No sé cómo dicen ustedes. Bueno, pueden entrar 5 pasajeros, sí. Llevan 5 pasajeros, y dependiendo del peso de pasajeros también. Medio gordito, así como nosotros, 4, 3. Exactamente, entonces llevan equipaje limitado, 300, 400 libras, ¿no? Más o menos 200 kilos, más o menos, digamos así. Entonces, o sea, encima sí. No es tan importante la cantidad. Y depende de la distancia de las comunidades, porque si va lejos, ya va con poco equipaje por la cantidad de combustible que lleva todo depende de eso. La aeronave. Sí. Hay todo un estudio de eso. Entonces todo esto, conozco al hermano Jorge a través del internet, y compartiendo con él, y los contactos que hemos tenido con él en muchas ocasiones, compartir fotografías, eventos, y bueno, tenía el deseo de verle, ¿no? Cuando de pronto nuestro hermano se fue, lo llevó el Señor, y sin pensarlo, sin planificarlo, a través del hermano Aldo, que él quedó, ¿no? En cierta forma ocupó el lugar de nuestro hermano Jorge, ¿no? Y seguimos con el contacto, ¿no? Qué bueno. Y lo lindo de todo esto es compartir lo que Dios está haciendo y la obra de Dios que continúa. Trasciende. La obra de Dios es de Él, no es nuestra. Y oramos, compartimos. Y algún momento dije, quiero conocer ese lugar, ¿no? Y ahora estoy aquí, ¿no? Bueno, ¿y cuál es la impresión que tenés, más allá primero desde el punto de vista eclesiástico y después lo que es la naturaleza, que por ahí, si bien sos del palo, como se dice acá en la jerga, que conocen mucho la selva, pero seguramente hay otro tipo de encanto que lo viste quizás ayer en Cataratas y aquí en Andresito también, rodeado por tantos parques y reservas, donde la yerba mate es un producto noble también, y que tiene que ver con la selva, ¿no?
Fue increíble, ¿no? Cuando salí de Buenos Aires, bueno, nosotros llegamos para esto desde el 4 de febrero, estamos aquí en el 5 de febrero, perdón. Dando vuelta por ahí. Dando vuelta aquí en Argentina y bueno, venir de Buenos Aires a este lugar es algo increíble, ¿no? La naturaleza, la creación de Dios, ¿no? Es vegetación increíble. Veníamos compartiendo con nuestro hermano Aldo mientras veníamos acá, Andresito. Casi parecido al lugar donde vivimos, ¿no? Mira qué lindo. Pero acá hay mucha vegetación y sobre todo ayer pudimos disfrutar de las cataratas del Iguazú, de la belleza de nuestro Dios, ¿no? La mano de Dios, ¿no? Impactante y... Te quedas chiquitito ahí, ¿no? Uno queda pequeño, ¿no? De la inmensidad de lo que uno puede ver ahí. Dios es un Dios de maravillas, ¿no? Sí. Realmente, y la amabilidad de la gente, ¿no? La hospitalidad ha sido muy caluroso, ¿no? Muy lindo. Así que llevamos muchos recuerdos y bueno, con ganas de regresar otra vez. Buenísimo, y ojalá que sea así, ojalá que la obra continúe. Hay muchos hermanos que están desafiados, quizás algunas de las personas que nos están viendo, sea el rincón de donde sea, porque nos ven en las redes, nos ven en el canal, que se motiven, que toque su corazón también, por supuesto. Todo el apoyo de parte de acá de la Iglesia Cristiana Evangélica, de acompañar en primer lugar cada una de las acciones y acompañar a este misionero que está haciendo realmente una obra preciosísima en ese lugar donde Dios le puso, donde somos habitantes del mismo techo, un techo común. No sos de Ecuador ni no sos de Andresito, sino que somos habitantes de ese gran desafío que tenemos todos como cristianos, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, pero quizás ese ir todo el mundo es tu vecino que está al lado de tu casa. Y a veces, pero cada uno en su parte de lo que pueda hacer, creo que es muy importante de seguir trabajando. Y seguramente no tenés una palabra de Dios preparado o un pequeño pensamiento que nos puedas transmitir como para ir redondeando esta entrevista, que espero que te hayas sentido a gusto también y que sirva para motivar y saber de que el amor de Cristo no tiene límites. Y si otro día, cuando vengas la próxima vez, vamos a hacer una salida al aire solo de testimonios y de experiencias de lo que hicieron ustedes, porque ya hacen campamentos en la selva con jóvenes y a veces los recursos son limitados y a veces siempre Dios estuvo presente en la provisión diaria y eso a nosotros por lo menos nos impactó increíblemente. A veces nos limitamos por lo económico y en realidad tiene que ser el factor que menos nos tendrías que preocupar, sino que empezar a confiar un poquitito más en ese Dios que tanto nos regala y tanto abre las posibilidades a cada uno de nosotros. A veces, solo como un grano de mostaza, dicen, ¿no? Que podíamos trascender y hacer grandes cosas, ¿no? Sí, así es. Estamos sirviendo al Señor en este tiempo en la comunidad de Ibia. Una comunidad que está a 4 horas y media de la Shell, de donde vivimos nosotros, y hemos tomado el desafío de apoyar esa comunidad. ¿Lugares ahí o no? ¿O eso no es el lugar? Sí, esa es la comunidad donde hacemos campamentos, ¿no? Sí. Ya es el segundo año que compartimos la palabra de Dios en ese lugar, ¿no? Y invitamos a todas las comunidades alrededor que participen de los campamentos. Y qué lindo, ¿no? Poder compartir la palabra de Dios. Eso es lo que esa es nuestra pasión, ¿no? Por predicar la palabra de Dios y ganar almas para el Señor. Yo quiero leer un texto que me desafía a mí. Hechos capítulo 20, 24, uno de los textos que realmente es que me motiva y me desafía también a seguir en esta carrera de llevar el Evangelio. Pablo decía: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ese es nuestro desafío, ¿no? Terminar bien, ¿no? Quizás muchos corrieron muy rápido y algunos quedaron en la carrera, como habíamos hablado hace poco, pero la vida cristiana es de resistencia, de estar, ¿no? De desafíos cada día. Pablo decía: cada día golpeo mi cuerpo, ¿no? Y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado, ¿no? Y eso es la vida cristiana, ¿no? Hay momentos duros en la vida, perdón, que nos toca vivir, ¿no? Pero si realmente hemos aceptado el desafío de servir a Dios,
tenemos que seguirlo. El Señor Jesús mismo dijo, tomen su cruz y síganme, ¿no? Así que estar en la obra de Dios es un desafío, pero también es un privilegio, porque Dios te pone en un lugar de privilegios, ¿no? Pablo decía que Dios lo puso a él porque Él es fiel, porque sabe lo que podemos hacer nosotros con la ayuda de Dios. Así que animarles a todos que tenemos que seguir predicando la palabra de Dios. No solamente decíamos que nosotros somos misioneros, nadie nos da un título, ¿no? Somos misioneros, somos los que llevamos la palabra de Dios. Así que yo creo que todos somos misioneros, y animarles a orar por la obra allí en la selva, que Dios siga usando nuestras vidas. Y como dice el texto, ¿no? Quiero terminar bien. Sí. Quiero terminar bien, y creo que todos queremos terminar bien, ¿no? No es el hecho de voy a empezar ahora, no importa cómo termine, no. La idea es terminar bien, No dejar la con la ayuda de Dios, ¿no? Y terminar la obra que Dios nos encomendó. Así que estoy con ese desafío en medio de la selva, y yo quisiera que oren por mí, porque necesitamos la oración, el apoyo de todos, y podemos seguir sembrando la palabra de Dios. Excelente, excelente, hermano. Y bueno, para cerrar, contanos un poquito a la audiencia cómo está conformada tu familia, tu hermosa familia, que tuviste la oportunidad y la gracia de que te acompañen en esta oportunidad. Creo que eso es muy lindo. Seguramente eso va a quedar plasmado en el corazón de tu esposa, de tu hija. Contanos un poquitito cómo está conformado toda tu familia. Sí, bueno, estoy con mi esposa, Marta. Ella es de la capital, yo soy de la selva, ¿no? Es otra historia de amor ahí. Hoy el día del enamorado, hoy justamente se celebra el día del enamorado. Una historia media rara, ¿no? Sí. La conozco, le quiero contar. Vamos a tener para otro capítulo largo. Sí, eso es otra historia, ¿no? De amor muy dura, pero cuando estamos haciendo las cosas bien, Dios bendice, ¿no? Tenemos una hija, también se llama Nakasta. El nombre de ella significa esperar en Dios. Y tenemos solamente una hija, y estamos también por ella, porque ella cumplió 15 años y lo trajimos para que pudiera estar en un campamento disfrutando como un regalo por parte nuestra, ¿no? Y Mira esa foto, esa va a quedar para... Lástima la chica de la mochila, te sacó. Acá estamos con un fotógrafo al otro lado, nuestro Damián conoce mucho, se rompió el plano ahí, pero esa imagen va a quedar para la historia, ¿no? O sea, en el corazón y en la imagen. Ahí estamos, y hemos disfrutado. Dios ha sido maravilloso con nosotros en este tiempo, estos pocos días que hemos pasado, pero muchísimas gracias a ustedes también que nos abren la puerta para poder compartir, ¿no? Y eso es lo que hace el Señor. O sea, yo soy indígena y ustedes son de la ciudad, pero hay ese sentir, ¿no? Esa comunión, ¿no? Porque conocemos a Cristo como nuestro Salvador. Muy bien, qué bueno saber eso, que cuando entendamos de que no hay, que Dios vino a salvar al indígena, al de la ciudad, al gringo, al sueco, al de 2 metros, al gordito, al flaco, a todos, y nos une en ese vínculo perfecto. Bueno, ahí está Silvana y Pablo que te habían acompañado también, creo que sí, fueron buenos anfitriones, así que le vamos a dar el título de guías, de coordinadores de turismo cristiano, así que buenísimo. También hermanos muy queridos por nosotros, y qué bueno que todos con un granito de arena contribuyen a que la obra continúe. Cada uno pone su parte, cada uno acompaña, cada uno. Es mucho más fácil la tarea así, ¿no? De la solidaridad, el amor que tiene y la intención de ser buenos anfitriones. Cristo nos manda también eso. Hoy estaba hablando acá con Damián y hablábamos de los influencers, ¿no? Y Jesucristo fue el primer influencer. Así es. Imagínate tanta influencia que a través de los tiempos trascendió, ¿no? Y a veces vos ves en YouTube, en toda esta gente que está manejando este tema de las redes, que es excelente, que es parte de la comunicación, pero él fue un visionario y hablaba de empresas, y hablaba de compromiso, y hablaba de deporte, y hablaba de un montón de cosas que por ahí uno dice, no, eso no podemos hablar nosotros porque somos cristianos. No. Nos gusta el deporte, nos gusta el automovilismo, nos gusta el fútbol, nos gusta... y Jesucristo estaría ahí, al pie del cañón. Así que, bueno, cuántos desafíos. Esperemos que Dios te siga bendiciendo. Gracias a Dios porque nos cruzamos temporariamente por acá, por ahí nos vemos al otro lado, por ahí vamos con el hermano
Aldo vamos a tratar de visitarle algún momento con otros hermanos, y si no, bueno, el encuentro es garantizado e inminente, el encuentro final es inminente. Entonces eso es simplemente una cuestión de tiempo. Algunos se adelantaron, como Jorge y así muchos otros hermanos, y después, bueno, vamos por ese camino. Así es. Sí, yo quisiera decir que las puertas allá en Ecuador están abiertas y bueno, la gente de la selva igual lo van a recibir. Por nuestra parte están invitados los que puedan viajar a la selva del Ecuador, estamos ahí para poder viajar por río, por aire y llevar la palabra de Dios, ¿no? Aquellos que están sin Cristo. Quizás muchos de ellos han escuchado la palabra de Dios, pero siempre no han tomado decisión por Cristo, así que... O sea, vos me querés decir que hay corazones duros en la selva, en la ciudad y en todos lados. En todos lados, ¿no? El corazón del hombre es así, ¿no? Otros lo reciben la palabra de Dios fácilmente, ¿no? Otros les cuesta entender, quizás como uno de ellos fui yo, ¿no? Duro de corazón por muchos años, pero cuando te encuentras con Dios hay un cambio, ¿no? Excelente. Así que, corazón de piedra y corazón de carne. Así es. Entonces, están invitados. Cualquier contacto, tenemos a nuestro hermano Aldo, con quien pueden hablar y llegar a Ecuador, ¿no? Ahora hay tantos medios de comunicación, ¿no? Poder estar en contacto. ¿Cómo cambió el tiempo, ¿no? De un tiempo para acá, ¿no? Sí, la tecnología ayudó también a muchas cuestiones. La tecnología ha llegado también aún en la selva, así que mucha gente... Tiene mejor celular que vos. Sí, tiene mejores celulares, uno puede contactarse con ellos, ¿no? Claro, porque antes tenías que, para consultar algo, organizarlo, era mucho más difícil. Me pasa porque trabajo en comunidades que están muy cerca acá, y a veces tenía que agarrar el auto e ir a hablar 30 kilómetros para decir, mañana vamos temprano, ¿se entiende? Y hoy todos tienen su celular, qué bueno eso, ¿no? Eso ayuda bastante, pero también ha afectado también. Complica mucho. Seguramente. Entonces, estamos ahí. Bueno, te agradezco infinitamente, me encantó la entrevista, gracias por venir al canal, está orando también por nosotros, de igual manera te vamos a retribuir las oraciones como corresponde, y nada, y saber de que nuestro Dios es el Dios de todos, es el Dios de la gente de la selva y de la ciudad, de la abundancia, de la pobreza, de la escasez y de todo lo que tenemos en este entorno. Espero que hayamos sido buenos anfitriones, espero que te lleve la mejor imagen de Andresito, un lugar privilegiado, bendecido por muchos, nosotros lo tenemos así como una bendición, donde fluye yerba mate y selva, yo le llamo así, porque es lo que somos nosotros como identidad. Así que nada, muchas gracias nuevamente, Chuy, y que Dios te bendiga mucho. Muchas gracias. Muy bien, vamos a una tanda publicitaria y seguimos con toda la información.